Comenzaríamos entonces la exposición. Pablo, bienvenido. Por allí yo he pasado en el chat quién es Pablo Bota, después lo vuelvo a reiterar, su sitio, donde están buena parte de sus actividades como docente, como investigador, ¿sí? Pablo es especialista en relaciones internacionales, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, docente universitario en la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la Universidad de El Salvador, en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y en la Escuela Superior de Guerra AMBA en el ámbito de la Universidad de la Defensa Nacional. Bienvenidos a todos y cuando vos quieras, Pablo, podés comenzar. Cierro el micrófono. La última recomendación: cuidemos de tener todo el micrófono cerrado. Vamos a tener mejor recepción del sonido de Pablo. Adelante entonces, Pablo, y muchas gracias. Hola, por favor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Hugo, por esta invitación. Es un gusto ver aquí a nuevos amigos, como siempre. Ahí, a mi ex jefe, como lo veo aquí, al Comodoro, y después otros amigos. Acá estoy viendo a Julio, a Mike, a Carlos, a buenos amigos. Bien, esto es... Esta oportunidad que nos da Hugo de volver a juntarnos y a charlar sobre estas temáticas, que básicamente lo que hacemos es tratar de escapar de lo urgente para ver lo importante, ¿no? Eso, si lo podemos decir de alguna manera, tiene que ver con esto, que en el fondo eso es la política, salir de la política agonal, que es la política simplemente de discutir, de luchar por el puesto, para ir a la política arquitectónica, que es en última instancia la que importa. La agonal se agota con la lucha en sí, y si no tenemos claro dónde queremos ir, pues es como estar en una bicicleta fija. Nos vamos a cansar, nos vamos a transpirar, pero no vamos a ir nunca a ningún lado. Entonces, desde hace varios meses ya hemos planteado esta idea la idea de un Consejo Nacional de post-pandemia, parafraseando el Consejo Nacional de Posguerra de los años 40 en Argentina, y ahora esta idea de una gran estrategia. ¿Por qué una gran estrategia? Y ya para comenzar y meternos directamente en este tema, para avanzar sobre la idea de una gran estrategia, primero hay que preguntar claramente qué entendemos por una gran estrategia. Y en primer lugar, lo que hay que decir es que no es un concepto nuevo en política internacional. En política internacional, por lo menos, yo diría que desde una buena parte del siglo XX, la idea de gran estrategia estuvo presente en los lineamientos políticos de las grandes potencias, de manera explícita, ¿sí? Porque de manera implícita aparece desde que el mundo es mundo, ¿no? De hecho, por ejemplo, un gran geopolítico y estratega que probablemente muchos de ustedes conocen, Edward Luttwak, escribe su tesis doctoral sobre la que se llama precisamente La Gran Estrategia del Imperio Romano, y después va a escribir La Gran Estrategia del Imperio Bizantino, unos años después escribió La Gran Estrategia china. Digamos, este concepto de gran estrategia básicamente hace referencia a una idea política, esta arquitectónica que mencionaba hace unos instantes, que es un plan comprensivo, esto es, que abarca todos los sectores, nacional, a largo plazo, tendiente a asegurar los bienes sociales para los ciudadanos de una estructura política. ¿Cuáles son estos bienes sociales? Los que conocemos siempre, ¿no? Los más amplios: paz, libertad, bienestar, prosperidad. Entonces, una gran estrategia básicamente es eso, es pensar a largo plazo, de manera comprensiva en todos los sectores, cómo hacer para que mis ciudadanos la pasen bien, si me permiten decirlo de esa manera tan coloquial, ¿no? Y obviamente que eso, cada vez que pensamos en estrategia, por la lógica definición, estamos pensando que lo hacemos en interacción con otros actores. La estrategia no se puede hacer solo, ¿no? Si uno hace algo solo, está haciendo un ejercicio de administración. Pero si uno lo hace con otro, y donde el otro también tiene otra voluntad, esas voluntades en interacción, como decía Boffré, lo que está haciendo verdaderamente es estrategia. Y por lo tanto, una gran estrategia implica eso, ¿no? Considerar el bienestar para mis ciudadanos a largo plazo,
de manera comprensiva y por lo tanto es un esfuerzo que podemos denominar intergeneracional, algo que tenemos que hacer todas las generaciones si queremos seguir siendo actores, ¿sí? Que cuando hablamos lo llevamos del concepto muy general, algo muy específico, decimos, bueno, ¿quién hace una gran estrategia? Y yo creo que la forma más simple y más correcta de dejarlo muy claro es, mire, lo pensamos todos. Todos tenemos, cada uno desde nuestro lugar, una particular responsabilidad para pensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un conocimiento técnico especial, un conocimiento sectorial particular, una experiencia, etcétera, etcétera. Lo pensamos todos. Por eso siempre la idea esta, como recién hacía de referencia, la idea del Consejo Nacional de Posguerra, ¿no? Esto no es un organismo solamente del Estado, esto no es una persona, toda la sociedad tiene la responsabilidad de pensar su propio futuro. Ahora bien, que lo pensemos todos no significa que luego seamos todos responsables de su implementación, porque ahí es donde entra el papel central del Estado, ¿no? Lo pensamos todos, pero lo implementa el Estado, o lo debería implementar el Estado, ¿no? Y básicamente, ¿qué Estado? Y centralmente el Estado Nacional. ¿Por qué? No es porque sea mejor, ¿no? Sino porque es el que tiene la visión general, ¿sí? Un Estado municipal o un Estado provincial tiene la visión particular, esa famosa anécdota de Perón con la gente del Consejo Deliberante, ¿no? Que todos en este ámbito todos conocen, ¿no? Yo tengo dos funciones, ustedes tienen 3, ¿no? Pero básicamente eso para decirlo, ¿no? Entonces, el Estado Nacional es quien debe llevar adelante eso, ¿no? Y ahí hay que hacer una salvedad. Cuando hablamos de estrategia estamos hablando de un proyecto de país, no de un programa económico. Un programa económico es algo muy específico, es algo muy concreto. En realidad un programa económico no se agota en sí. Un programa económico lo que hace es reflejar cuáles son los bienes sociales que queremos proteger. Por lo tanto, una gran estrategia, un proyecto de país, no se agota con un plan económico, ni mucho menos, ¿no? Un programa económico es una parte muy específica de esto que es mucho más amplio. Y en este título que le hemos puesto, que habíamos dicho, ¿puede Argentina tener una gran estrategia? Yo preguntaría, en ese sentido respondería de 2 maneras. En primer lugar, ¿por qué no puede? ¿Sí? ¿Por qué no podría Argentina tener una gran estrategia? Sí, podríamos hacer la primera salvedad, ¿no? Todos lo hacen. No hay país importante que no tenga instancias de planificación a largo plazo. No hay país importante. Lo llamarán de distinta manera. Algunos le llamarán las estrategias nacionales, otros le llamarán los libros blancos de su seguridad más allá de la defensa, otros lo llamarán el proyecto nacional, su estrategia de lo que sea. Pero todos los países que buscan ser actores en la instancia internacional realizan este ejercicio. Y en segundo lugar, yo diría que para países como Argentina, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de necesidad. ¿Por qué? Porque mientras menos recursos tenemos, más necesitamos planificar cuidadosamente nuestros pasos, ¿sí? Esto es para usted un ejemplo. Si una persona gana 100, puede darse el lujo a lo mejor de malgastar. Pero si una persona gana 10, pues ella tiene que ser mucho más cuidadoso con sus ingresos. Y lo mismo le pasa a los países. Y Argentina no es un secreto para nadie que no está hoy en día en una muy buena situación. Y por lo tanto, como tenemos menos recursos, tenemos más necesidad de planificar, ¿sí?, qué es lo que debemos hacer para asegurar esos beneficios, ¿sí?, como dice también en nuestro preámbulo, para todos los habitantes de nuestro suelo, ¿no? Entonces, y además porque hay otra cuestión mucho más política y mucho más concreta, y es, si nosotros no pensamos nuestro lugar en el mundo, nuestra organización, nuestras prioridades, otro lo va a hacer por nosotros. Eso no hay forma de escaparse, es una ley de hierro. O uno lo piensa al lugar, o hay otro que lo piensa por uno, ¿no? Entonces, eso con respecto a qué es una gran estrategia,
quién lo debe hacer, por qué lo debe hacer. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos finales de un proyecto de esas características? Y en ese sentido creo que estamos hablando de un punto de vista más bien teórico, pero coinciden todos los autores. Los objetivos siempre son dos. Primero es generar autonomía y en segundo, aumentar las capacidades de disuasión de un Estado. ¿Qué significa autonomía en política internacional? Autonomía significa, lisa y llanamente, tener la capacidad de decir que no. Cuando algo está en contra de mis intereses, si yo tengo autonomía, puedo decir que no. Si yo no tengo autonomía, simplemente no me va a gustar, pero no me va a quedar otra que hacerlo. En política internacional, generar autonomía es generar la capacidad de decir que no, ¿sí? Para eso hacen falta recursos. Uno tiene que estar bien pagado, tiene que estar desarrollado, tiene que tener los medios. Y el segundo de los objetivos que siempre se plantea cada vez que hablamos de estrategia, en esta función de que es interacción con otros actores, es aumentar las capacidades de disuasión. ¿Y qué es la capacidad de disuasión en política internacional? La capacidad de disuasión es básicamente la posibilidad que tiene un actor de modificar el comportamiento de los otros sin utilizar los medios, ¿sí? Entonces, ya sea por cooptación, por convencimiento, porque el otro hace un cálculo racional que dice que, bueno, cambiar su comportamiento es mejor que oponerse, pero básicamente la disuasión es eso, es decir, mire, yo voy a lograr que los otros actores modifiquen, como decimos siempre, ¿no? Que haga lo que yo quiero que haga o que deje de hacer lo que yo quiero que deje de hacer. Pero para eso tenéis que tener medios, ¿sí? Entonces, toda gran estrategia tiende necesariamente a esos dos grandes objetivos, ¿sí? ¿Sí? Que generemos autonomía y aumentemos nuestras capacidades disuasivas. De esa manera podremos luego darle todos esos beneficios sociales a nuestros ciudadanos, ¿sí? Porque si no, es muy claro, ¿no? Si uno no puede decir que no, y si los demás hacen lo que quieren con uno, pues ¿cómo le puedo luego priorizar a mi ciudadano, ¿no? Entonces, eso con respecto a cuáles son los objetivos finales. Y ahora, si empezamos a bajar un poco a tierra, que es el objetivo de esta reunión, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Y ya no estamos hablando de cuestiones teóricas, sino, como les decía, estamos bajando un poco más al terreno de la realidad. En primer lugar, que ninguna estrategia, y mucho menos una estrategia que pueda ser comprensiva, se puede pensar en el vacío, ¿sí? No se piensa en el vacío, se piensa en un momento y en un tiempo específico, ¿sí? Esa es una realidad, ¿sí? Esa es una realidad. Y además porque el mundo exterior está independientemente que nos guste o no nos guste, ¿sí? Entonces esa es la situación. No podemos pensar en el vacío. Hay una situación que no podemos escapar, y es que a mayor debilidad, ¿sí?, tenemos mayor dependencia de los factores externos, porque nos volvemos mucho más volubles a la voluntad de otros. Entonces no es una realidad, nos puede gustar más o menos, pero siempre pasa de esa manera. Y además, como creo que lo hemos charlado aquí en otros encuentros, estamos en un contexto, si nos vamos al contexto específico donde estamos ahora, estamos en un sistema internacional donde está caracterizado por algunos factores que no nos dan tranquilidad, ¿no? Entonces, primero, que aparece mucho estamos en un sistema internacional caracterizado por la competencia, ¿no? Se habla de la competencia China-Estados Unidos, que no es solamente una competencia en carácter económico, es una competencia incluso que va hasta los ámbitos militares. Podemos después discutir si es un sistema parecido a la Guerra Fría, bipolar, si puede ir hacia una guerra. Estas son otros tipos de consideraciones, pero independientemente de eso, el sistema internacional claramente está caracterizado por la competencia. Fíjense lo que ha pasado ahora con esta crisis planteada por el COVID, ¿no? Donde los países compiten entre ellos, ¿no?, por los insumos médicos, compiten por estas instancias, cómo darle mejor servicio a sus propios ciudadanos. La competencia es una realidad. Y además hay otra característica: esa competencia llega a muchos ámbitos, ¿no? No solamente estos tres ámbitos tradicionales donde los estados competían, ¿no?, sino que yo creo que hoy los espacios comunes, entonces otro ámbito donde los estados están compitiendo, que entendemos por espacios comunes, el ciberespacio,
el espacio ultraterrestre, alta mar, fondos marinos. Los estados compiten cada vez más en nuevas dimensiones, en nuevos dominios, ¿no? El ciberespacio, fíjese, el valor que tienen todas estas tecnologías y el impacto económico que tienen esas tecnologías es un ámbito que los estados no dejan pasar. Podemos poner el ejemplo ahora de esta aplicación TikTok, que es China, y la decisión de Trump, el espacio ultraterrestre con las últimas semanas, el presidente Trump inaugurando un nuevo servicio de sus Fuerzas Armadas, que es la Fuerza Espacial. El alta mar y los fondos marinos es una cuestión simplemente de que la tecnología y luego vuelve económico la explotación. Ahí aparece un tema que nos interesa mucho, que es la Antártida. Pero digamos, los estados compiten, ¿sí? Pero no solamente esa es una característica del sistema internacional, sino que otra característica del sistema internacional en el que estamos pasando es que además se da un fenómeno de la privatización del poder. Esto es, los estados no solamente compiten entre sí, sino que además aparecen actores que no son estatales, que son muy importantes. Y esto no tiene que ver con una visión poco realista. Piensen que nos hemos puesto contentos en esta semana porque hemos terminado de negociar la deuda con grupos de deudores privados. ¿Sí? Esa es la cuestión. O sea, el Estado argentino estuvo durante meses negociando con actores privados. Y esto no es una realidad de privatización del poder. A nadie, a lo mejor en el siglo XVII y XVIII, se le hubiera ocurrido esto. Pero bueno, hoy es una realidad. ¿Sí? Y además, ¿por qué es necesario pensar en este contexto que es tan problemático? Porque si siempre se dice que para el tango hacen falta dos, lo cual es cierto, ¿sí? Para que haya problemas hace falta solamente uno. Eso es una realidad. Yo puedo ser, por el ejemplo, ¿no? Yo puedo ser muy cuidadoso conduciendo, pero si hay alguien que no respeta las reglas, pues nos pone en peligro todo. Entonces, por eso hay que tratar en un ámbito de competencia, donde los estados compiten en muchos ámbitos, donde aparecen instancias de privatización del poder con capacidad realmente de influir en los estados, hay que maximizar nuestras capacidades. Y esa es la justificación de por qué pensar estratégicamente el país, ¿no? Y hay otra de las características, o mejor dicho, consideraciones que hay que ser muy claros en eso antes de embarcarse en cualquier ejercicio, y es: no hay que esperar ayuda del exterior, ¿no? Porque eso es otra, siempre lo menciono, es una especie de, perdón que yo hago hincapié en esto, pero la clase dirigente argentina tiene yo creo que un error muy generalizado de pensar que el mundo siempre está para ayudarnos. Si el mundo, creo que si uno mira a la historia, siempre no hace falta que nos vayamos a ámbitos muy complejos o muy alejados. El mundo no está para ayudarnos. El mundo está cada uno para seguir sus propios intereses, y si nosotros estamos en esos intereses, pues nos ayudarán, pero no será nunca nada gratuito, etcétera, etcétera, ¿no? Si China nos quiere dar un préstamo para la vacuna, está muy bien, pero en última instancia significa que está protegiendo un mercado, ¿no? Se está haciendo un mercado donde después habrá que pagarle a ellos. Digamos, nunca el mundo está lleno de gente que ayude. Perdone que tenga esta visión tan poco dispuesta a la cooperación internacional, pero si algo falta en el sistema internacional hoy es cooperación. Entonces, esa es la primera consideración. Ese es el sistema en el cual nosotros estamos insertos y no lo vamos a modificar porque esas son características. Nos puede gustar más o menos, pero las características son esas. El segundo condicionamiento para pensar una gran estrategia es partir de una realidad que es que Argentina está en crisis, o si quieren, lo puedo decir de esta manera, Argentina está sumida en una gran decadencia en muchos ámbitos, ¿no? Pero si no quieren ponerle adjetivos y si no queremos entrar en detalle, diríamos que la importancia relativa de Argentina viene disminuyendo por lo menos de los últimos 60 o 70 años, ¿no? Si uno ve la importancia que tenía Argentina en el PBI de la región en los años 30 o 40, no es la que tenía en los 60, ni mucho menos la que tiene hoy. Si uno ve el porcentaje relativo del comercio exterior argentino entre todos los países de la región, ve que vamos disminuyendo. Simplemente en los últimos 30 años Argentina disminuyó al 50% la importancia en el comercio internacional. Entonces somos un país que es cada vez más pequeño y menos importante.
Esa es una realidad. La segunda consideración, la tercera consideración que también tenemos que tener muy en cuenta es que si queremos plantear un futuro, es que en los próximos años, o como podemos verlo, no sé, el futuro es siempre difícil, pero por lo menos en lo que podemos vislumbrar, no va a haber recursos, ¿sí? No va a haber divisas. Eso es una realidad, ¿no? Estamos en una crisis, en decadencia, estamos más pequeños, en un mundo competitivo va a haber menos divisas, ¿no? Entonces, todo proyecto que uno piense y que no escape a la posibilidad real de su concreción, tiene que partir de esa base, ¿no? No podemos pensar proyectos de gran estrategia que se basen en millones y millones y millones de dólares, porque no lo vamos a tener. Por el contrario, creo que tenemos que pensar en proyectos que comiencen a generar divisas, no en que requieran para su concreción divisas, ¿no? Y tenemos que generar proyectos que además no caigamos en la trampa de una vez más, o mejor dicho, no caigamos en la trampa de repetir errores del pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Avellaneda estaba fantástico que se pusiera contento porque Argentina estaba exportando granos y carnes, ¿sí? Pero hoy, en el siglo XXI, que nuestro proyecto sea o venderle limones a Estados Unidos o criar cerdos para China, todos coinciden en que uno de los grandes problemas de las economías no desarrolladas, la primarización de la economía. Entonces, depender fuertemente de la economía primaria. Entonces, tenemos que tratar de pensar proyectos que escapen a eso. No es fácil, por cierto. Implica cambiar una estructura productiva, pero tampoco podemos solazarnos en proyectos que lamentablemente lo que tiendan es simplemente a quedar donde están, porque hay toda una teoría, los términos de intercambio, etcétera, etcétera, de brecha tecnológica que nos van a alejar cada vez más de los países desarrollados. Entonces, tenemos que pensar en proyectos que de una forma relativamente rápida, ¿sí?, y tomando en cuenta que no podemos modificar la estructura en corto plazo, nos puedan generar divisas. ¿Qué significa generar divisas en comercio internacional? Pues que le podamos agregar valor a nuestras exportaciones y que el costo de producción, que ya siempre se llama el costo argentino, disminuya, ¿no? Entonces, esa es una forma de tamizar todos los proyectos, ¿no? ¿En qué me tengo que centrar? Y bueno, algo que le agregue valor a mi exportación y que a la vez haga que mis productos, que mi costo sea menor, con lo cual sea más competitivo. Esas son, digamos, creo que son dos ejes fundamentales. Y por lo tanto, ¿en qué tenemos que trabajar? Y tenemos que trabajar en pocos ámbitos. ¿Por qué? Porque Argentina sí tiene algunos nichos particulares, donde tenemos ventajas competitivas. ¿Por qué? Porque se han realizado inversiones a largo plazo, desde hace muchos años, porque hay conocimiento generado, porque hay recursos humanos, ¿sí? Entonces, tal vez no en todo proyecto debería focalizarse en pocos ámbitos, y además ámbitos que tengan la posibilidad de generar trabajo, esto es, de tener un impacto multiplicador en la economía del país, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esto? Bueno, básicamente hay que pensarlo, como decíamos, es un trabajo que no tiene que hacer una sola persona, ni un grupo de personas, eso deberían hacerlo todos los sectores sociales, porque requiere básicamente una continuidad en el tiempo. Entonces siempre se habla de las políticas de Estado. ¿Por qué? Y porque si no tenemos continuidad del tiempo vamos a perder mucho tiempo, vamos a perder recursos, y los otros tal vez no lo hagan, ¿no? Entonces yo puedo pararme en el medio de una carrera, pero los demás van a seguir corriendo. Entonces ahí es donde necesitamos esa idea, esas instancias de cooperación interna, ¿sí? Argentina siempre, nuestra dirigencia, creo que tiene el mapa al revés. Nosotros creemos que internamente lo único que hay es competencia y hacia afuera lo único que hay es cooperación, pero es al revés, ¿sí? Adentro tiene que haber cooperación y afuera es donde está la competencia. Nosotros nos agotamos en la competencia interna y después salimos al mundo esperando que todo el mundo nos espere con los brazos abiertos, dispuestos a ayudarnos. Y es al revés. Entre nosotros tenemos que generar ámbitos de cooperación, donde no significa que todos pensemos lo mismo, por cierto, pero afuera tener en claro que ahí está la competencia. Entonces, básicamente, ¿cuál es la propuesta o en los ámbitos en los que yo creo que Argentina debería centrarse? Básicamente, teniendo en cuenta todas esas consideraciones, yo pienso, hay algunos sectores donde claramente tenemos muy, muy claro cuáles son las pérdidas
y cuáles son las potencialidades, ¿no? Hay algunos sectores que dicen, bueno, vamos a desarrollar X sector. Ahí no está muy claro qué podríamos ganar, eso sería un análisis muy económico que a veces realmente no se puede plantear. Pero hay otros sectores donde sabemos claramente cuánto estamos perdiendo y cuánto podríamos ganar, ¿sí? Hay sectores que van a generar claramente divisas. Y hay sectores que requieren de tecnología en nichos donde tenemos ventajas competitivas, ¿sí? Y a la vez que requieren tecnologías que ya tenemos, que podríamos vender, que pueden generar trabajo y que no necesitan de divisas, ¿sí? Si yo quiero generar a lo mejor algún sector, pero que implica que yo tenga que comprar todo desde cero, pues en estos condicionamientos que les señalaba no sería el correcto. Entonces, en función de eso, ¿cuáles son los sectores donde tenemos claro, cuantificado, cuánto estamos perdiendo y cuánto podríamos ganar? Que pueden generar divisas, que requieren de tecnología que tenemos por lo menos en parte, que son tecnologías que luego podríamos vender, que no requiere para su implementación de recursos, ¿sí? Y que podrían generar trabajo. Yo creo que hay tres muy claros. El primero es el vinculado con la pesca, el segundo con la logística, incluyendo logística en términos muy generales, transporte fluvial, marítimo, marina mercante, y el tercero son los ferrocarriles. Eso creo que son tres sectores que Argentina en las últimas décadas ha mirado para otro lado y que son claramente sectores donde se darían estas condiciones que les estaba señalando hace unos minutos, ¿no? Y la propuesta que es forma parte de un trabajo en el cual estoy realizando junto con otros colegas es, mire, esos tres sectores podrían ser la base para desarrollar otros tres sectores que requieren de recursos. ¿Y cuáles son? Básicamente la industria del software, la industria espacial y la industria nuclear. Esto voy a un poco, si me permiten, a desarrollar esa idea, ¿no? En general. El primero de todos, la pesca. ¿Por qué pesca? Digo pesca en términos generales, ¿no? Porque tenemos cuantificado claramente cuánto pierde el país por lo que se llama pesca no declarada, ilegal, subdeclarada. No es un secreto para nadie que barcos pesqueros de empresas extranjeras expolian nuestra riqueza sin que podamos hacer nada a cambio, ¿no? Hay muchos estudios, pero si uno simplemente establece una especie de término medio, se estima que Argentina pierde anualmente 4.000 millones de dólares anuales en esta pesca no declarada, ilegal o subdeclarada, ¿no? No es exacto, por cierto, porque estas cosas son de esta manera, pero es mucho dinero, ¿no? Y que si incluso esto lo podríamos aumentar más porque un mejor control de nuestro territorio marítimo, nuestra zona económica exclusiva, aumentaría los ingresos que se podrían tener básicamente por los ingresos, no solamente por los permisos que se podrían vender, sino sobre todo por las multas y sanciones que se podrían establecer a aquellos que no cumplan la normativa, ¿no? Entonces ahora mismo está tratándose de actualizar la ley en lo referido a las multas y sanciones por la pesca ilegal, que hoy en día son multas son irrisorias, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Entonces hoy es muy fácil, por la falta de control y porque las multas son muy pocas, llevarse casi gratuitamente nuestra riqueza, ¿no? ¿Y por qué? Porque además controlar la pesca ilegal o hay que hacer un control efectivo sobre nuestras aguas, cualquiera sea el ámbito de soberanía al cual nos estemos refiriendo, implica necesariamente un mayor control de los espacios marítimos, ¿no? Ya no solamente con los fines económicos de ver quién pesca, cuánto pesca, cómo pesca, en qué momento pesca, en qué época lo hace, sino que implica un ejercicio de soberanía plena, ¿no? Y eso tiene mucho que ver en el contexto internacional en el que estamos viendo. Si tenemos en cuenta lo que ha pasado esta semana, ¿no? Cuando Argentina ha aprobado estas dos leyes, entre otras cosas la de reafirmación de la extensión de la plataforma continental, la respuesta que ha tenido Chile,
¿no? Al respecto. Es una cuestión clara, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que está pasando en el Ártico, probablemente pase en pocos años más en la Antártida. Por lo tanto, si yo me fijo solamente en la pesca como una actividad que yo deseo controlar mejor para obtener esos recursos, voy a tener lo que se llama externalidades positivas, voy a tener otras cosas buenas que para mis intereses que se van a lograr, ¿no? Entonces ese es el primer punto. El segundo es el logístico. Para un país como Argentina, que exporta, ¿sí?, a mercados que están lejos, nuestra logística es verdaderamente, y sobre todo la logística, estoy pensando en la marítima, ¿no? Es el verdadero costo argentino, ¿no? Nosotros necesitamos mejorar sensiblemente nuestra infraestructura, entre lo que es puertos, vías navegables, nuestros medios, esto es fundamentalmente nuestra industria naval, y otra cosa que está claramente cuantificado. Argentina es un país que exporta y que no tiene marina mercante. Eso es algo que no podemos entender, ¿no? Y ahí de nuevo está claramente cuantificado, ¿no? Entonces ahí tenemos, cuando infraestructura, básicamente, yo diría desde el mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay hasta mayores puertos, pasando por esta idea que se está reflotando, el polo logístico Australia-Antártico en Ushuaia, y que la gente de allá de Tierra del Fuego seguramente nos podrá decir más, es una necesidad. Eso es bajar el costo argentino, ¿sí? La industria naval es otro de los ámbitos que tiene un gran impacto económico y que no requiere divisas, ¿sí? Hacer un barco es algo muy complejo en términos de ingeniería, ¿sí? Pero nosotros lo estamos dejando de lado, ¿sí? Es otro punto central. En marina mercante se estima que Argentina, por no tener una marina mercante, esto es lo que Argentina paga por fletes, se estima que más o menos se pierden unos $5.000 millones anuales. Entonces, otra cosa que no se entiende, ¿no? No se entiende en esos términos. Entonces, todo lo referido a nuestra logística para nuestras exportaciones, la pesca, y el tercero de los puntos que creo es central donde deberíamos focalizarnos es un tema básico, que es el de los ferrocarriles, ¿no? Esto es, si queremos disminuir el costo argentino, si queremos disminuir los costos de transporte, tenemos que pensar más en los ferrocarriles. Siempre hablamos de que somos el 8º país del mundo en extensión territorial, pero nuestra red ferroviaria no ha dejado de reducirse en los últimos años, excepto algunos momentos en los cuales no es que ha aumentado, sino que ha dejado de disminuir, que básicamente es como tiene que ver, ¿no? Y sobre todo eso tiene un impacto que va más allá de lo económico, de disminución de los costos de transporte. Tiene un carácter eminentemente geopolítico. Eminentemente geopolítico. Ustedes piensen que el coronavirus ahora lo ha puesto blanco sobre negro. Si nosotros sumamos el área metropolitana de Buenos Aires, estos 41 municipios, ¿no?, el área de la Gran Córdoba y el área de Gran Rosario, eso, más o menos el 40% de los argentinos, viven en un territorio que es menor a 14.000 kilómetros cuadrados. Este es un poquito más grande que las Islas Malvinas. Casi para decirlo en términos simples, casi la mitad de los argentinos podríamos estar todos amontonaditos, igual que estamos ahora, no más ajustados, en las Islas Malvinas, ¿no? Entonces, creo que el desarrollo del ferrocarril no solamente tiene un impacto para el costo argentino, como decía, sino que tiene un impacto central geopolítico, ¿no? Porque permitiría realmente poder aprovechar el territorio, ¿no? Y entonces, fíjense, en estos tres elementos no estamos hablando de endeudar, no estamos hablando de dólares, estamos hablando simplemente de trabajo argentino, que sería cómo mejorar cosas que ya tenemos, para mejorar nuestra red ferroviaria, nuestra infraestructura, nuestra logística de exportación, fundamentalmente la naval, que por otra parte es donde el 90% del comercio internacional se hace por vía marítima, ¿sí? Y en otro sentido, el otro punto, cómo controlar mejor nuestros recursos histícolas, ¿no? Esas tres cosas con proyectos muy específicos, muy concretos, básicamente tendrían un gran impacto
para lo que esto que recién mencionaba, que son las denominadas externalidades positivas, ¿no? Esto es, ¿por qué? Porque cualquiera de estas actividades genera infraestructura que beneficia a la economía toda, no a ese sector. Disminuye verdaderamente el costo argentino, que es otra cuestión. Es una falacia. El costo argentino no son los trabajadores. Es una falacia. El costo argentino no son los trabajadores. El costo argentino es básicamente en nuestro país es logístico. Esa es una realidad, ¿no? Nosotros tenemos poca infraestructura y como tenemos poca infraestructura nos cuesta más poner nuestros productos en los lugares donde van a llegar a los mercados que nos lo compran. Pero el problema no es el trabajador argentino, ¿no? Y además cualquiera de estos tres sectores requiere de actividades tecnológicas que tienen muchas aplicaciones, incluso dual, ¿no? Y esa es otra cuestión que es fundamental, que creo que no hay que perderla de vista. Entonces, cualquier política de esta gran estrategia argentina debería necesariamente, creo que, basarse en estos tres sectores donde hay mucho por hacer, hay muchas riquezas y a la vez hay mucho por ganar. Ahora bien, pongámoslo, pensemos en voz alta, ¿no? ¿Qué pasa si avanzamos en esos tres sectores y obviamente que se generan mayores ingresos? Bueno, ¿qué hay que hacer con eso? Y creo que básicamente lo que habría que hacer es reinvertir como le decía hace unos minutos, en tres áreas donde Argentina son nichos donde tecnológicamente tenemos ventajas, ¿no? La primera es la industria del software o la industria naranja, como lo llama el Banco Interamericano de Desarrollo. El segundo es la industria espacial, incluyendo satélites y lanzadores. Ese es otro puesto. Hay 13 países en el mundo que tienen la capacidad de poner satélites en órbita. Argentina lo ha intentado, pero de nuevo, falta de continuidad, falta de inversión, ¿sí? Ahora nos estamos quedando un poco atrás, pero sería una gran ventaja. La industria nuclear, ¿sí? Y la industria naval. Creo que son 4 áreas muy específicas: software, naval, espacial y naval, donde Argentina debería invertir. ¿Qué significa invertir? No es solamente invertir en que el Estado va a ser el principal comprador de lo que produzca, ¿no? Una parte muy importante de mi carrera está referida a Medio Oriente. Ahí tenemos un ejemplo claro, que es, por ejemplo, Israel. Israel se le conoce como el país del startup. ¿Qué significa este país de la startup? Es la incubadora, ¿sí? Que significa que se ha generado un ecosistema muy positivo para que haya nuevas ideas. ¿Y qué hace el Estado? El Estado financia dando algunos recursos, y si ganamos, vamos a media, ¿sí? Si perdemos, pierde el Estado, pero de esa manera se genera esa idea, ¿no? De que haya cada vez más gente pensando en cómo generar innovaciones. Eso no hay que inventar nada, eso simplemente hay que mirar a los que están haciendo las cosas bien. Y eso creo que Israel es un caso claro en temas de alta tecnología que hay que mirarlo, ¿no? Nosotros, industria del software, industria espacial, industria naval, tenemos muchas cosas, pero podríamos hacer mucho más si tal vez comenzamos a sacar ese dinero, ¿sí? Que podríamos eventualmente ganar e invertirlo claramente en esto. ¿En qué es? No solamente startups, sino en educación. Argentina necesita más ingenieros, no necesita más abogados. Lamento mucho, pero es una realidad, ¿sí? Nosotros necesitamos mucho más ingenieros. Necesitamos ingenieros en software, ingenieros navales, ingenieros nucleares, ingenieros espaciales. Eso es lo que necesita el país, ¿sí? Y luego, a partir de eso, sí, se podría generar esta especie de impacto en la economía toda. Pero creo que hay un punto que es fundamental y que no debemos olvidarnos, y que es donde se está cerrando la ventana de oportunidad para Argentina, y es una parte muy importante de nuestros recursos, si avanzamos en ellos, debería ir básicamente para nuestra armada, ¿no? Argentina necesita volver a tener una armada de aguas azules. Lo lamento, Comodoro, pero esto no es en broma, pero tenemos que volver a tener una armada de aguas azules, y para eso es fundamental, ¿no? Argentina necesita proyectarse nuevamente al lugar donde hoy en día está la riqueza, donde el hemisferio sur atlántico africano se va a dirimir una parte importante de nuestra presencia.
no digo armada, digo porque es tal vez la primera, obviamente, Fuerza Aérea. Fíjense este hecho lamentable que ha pasado ayer mismo, nomás con la muerte de un piloto más. Argentina tiene que volver a pensar el mundo desde la realidad. El mundo es un mundo competitivo donde los medios militares dan derecho. Es tan simple como eso. Si uno no lo quiere ver es porque uno tiene anteojeras ideológicas, pero no porque se acerca a la realidad tal cual es. ¿Sí? Podemos ponernos contentos cada vez que Argentina logra una nueva resolución en el ámbito de Naciones Unidas o lo que sea, pero lo cierto es que hoy en día, más allá de lo que podamos sentir como argentinos, el hecho de no tener Malvinas implica, a fin de día, que hay otro que está pagando las regalías y otro que se está beneficiando de los permisos de pesca. Es tan simple como eso. Entonces, si eso no se logra a través simplemente de derechos declamados, ¿sí? Creo que ahí, si obtenemos esos tres recursos, si van a estas inversiones, una parte importante debería ir para que nuestra Armada vuelva a tener una Armada de aguas azules y tener una presencia efectiva en todo el territorio que nosotros estamos reclamando. Para que ustedes tengan una idea, porque a veces cuando uno habla de estas cifras, se puede perder. Los datos en Argentina, sobre todo en un año que todavía no tenemos un presupuesto muy claro, son esquivos, ¿no? Pero en el año 2018, el último año que tenemos una cifra concreta, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que implica todo el sistema de ciencia y tecnología argentino, esto es investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de posgrado, promoción de actividades, incluyendo ahí, por ejemplo, el proyecto Pampa Azul, lo que gastó todo el sistema de ciencia y tecnología argentino fue, aquí lo tenía, ¿sí? 19.000 millones de pesos. 19.000 millones de pesos, ¿sí? Si lo bajamos y lo ponemos a $1 a 100 pesos, ¿sí? De manera más, con un muy buen tipo de cambio, eso significa 190 millones de dólares. Y en defensa, el presupuesto de defensa del año 2018 argentino fue de 102.000 millones de pesos. Si lo pasamos de eso $1 a 100 pesos, ¿sí? Serían 1.000 millones de dólares. O sea, que si usted suba todo lo que Argentina gastó en defensa y en ciencia y tecnología, ¿sí?, alcanza a menos del 20% de las pérdidas constatadas por no controlar la pesca en nuestro territorio. Es una buena manera de cuantificarlo, ¿no? O sea, usted en 5 años, ¿sí? o de otra manera, ¿no? El año pasado, cuando nos sumimos en esta timba financiera, donde el Banco Central todos los días vendía 200 millones de dólares, ¿sí?, cada semana Argentina perdía un submarino. Ese es el costo argentino, ¿no? Cada semana perdíamos el valor de un submarino. ¿Sí? O sea, tomando en cuenta, ¿no? En términos, ¿no? Independiente, obviamente, que los sistemas militares implican muchísimos otros más gastos, ¿no? Esto está muy clarísimo, no solamente lo que implica en la infraestructura, sino el mantenimiento, etcétera, etcétera, pero para tener una idea, ¿no? Cada día Argentina pagaba 2 F-35, más o menos. Cada día. Cada 24 horas, 2 F-35, independientemente que luego nos lo vendan o no lo vendan, son otras consideraciones. Estoy simplemente cuantificándolo en términos económicos, ¿sí? Entonces, no es que Argentina no tiene dinero, no es que Argentina no tiene recursos, porque hay que entender una cosa: Argentina no tiene un problema económico, Argentina tiene un problema financiero. Y tenemos un problema financiero porque tenemos un problema político. Y tenemos un problema político porque no pensamos en términos estratégicos. Creo que hay una cuestión que no podemos escapar de eso, ¿no? Entonces, en definitiva, ustedes miran, mire, todo lo que usted me está diciendo está muy bien, pero es muy inocente. Por supuesto. ¿Papá, vos te comiste un bombón? Usted me dice que soy inocente, porque hay otros estados y otros actores privados que seguramente, ante la posibilidad de que cambie el status quo y que de esa manera pierdan, pues se van a oponer. Pero por cierto, nadie escapa a esa realidad.
a nadie escapa esa realidad, pero los hombres nos movemos por ideas. Todas y cada una de nuestras acciones lo único que hacen es encarnar ideas. Si uno quiere realmente modificar el futuro, lo que tiene que hacer es cambiar el presente. ¿Y en función de qué? Tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. A pagar el precio de cambiar algunos ámbitos del escenario a partir del cual obtengamos un mejor beneficio para nosotros. Para terminar, fíjense que esos tres elementos donde yo les he señalado son elementos que, si volvemos al ámbito, Perón los vio claro, ¿no? Porque no estamos hablando de nada nuevo, ¿no? Son cosas que en los años 40 se vieron, el tema de los ferrocarriles, el tema de la marina mercante. No digo nada nuevo. No estamos inventando nada nuevo, estamos simplemente señalando puntos que hace más de 60 años se vieron. Si queremos obtener mejores beneficios, hoy lo vemos más claro y la situación es un poco peor, es peor para nosotros. Pero son cosas que ya lo vimos, ¿no? El futuro no está escrito. Yo creo que el futuro depende de las decisiones que tengamos hoy, que tomemos hoy, ¿no? Entonces es muy claro, ¿no? Si queremos tener el día de mañana, como estamos diciendo ahora, 2 continentes, lo que tenemos que tener es beneficiar a 3 sectores económicos y poner los puntos o las sillas ahí para luego beneficiar a 4 industrias. Eso sería una forma de un eslogan, ¿no? Si queremos 2 continentes, tenemos que apoyar a 3 sectores de manera tal que puedan apoyar a 4 industrias. Si eso no lo hacemos, pues quedaremos como ahora. Una última consideración. Usted me puede decir, mire, ¿tiene sentido trabajar en todo esto? Nosotros que estamos o que venimos de ámbitos políticos donde tenemos alguna consideración que vaya más allá de lo estrictamente económico, yo le diría lo siguiente, mire, cualquier política uno tiene que partir de la idea de que no va a generar un paraíso terrenal. No hay ninguna política que genere un paraíso terrenal, donde todos seamos buenos, donde todos vivamos perfectos, donde el mal sea extirpado de la vida social, porque no es así. Pero sí tenemos que tratar de generar políticas que generen condiciones para que nuestros ciudadanos puedan vivir mejor. Y no me refiero solamente a esta idea de paz y seguridad, sino que es una idea más general, que nuestros ciudadanos, ¿qué significa que nuestros ciudadanos tengan una vida más digna? Básicamente que puedan vivir de acuerdo a su vocación, ¿sí? Favorecer las expresiones humanas que vayan más allá de las necesidades básicas, que hoy muchas están insatisfechas, incluyendo lo intelectual, lo espiritual. Si solamente algún argentino se ve beneficiado por alguna de estas políticas, creo que el esfuerzo valdría la pena. Pero lo que creo que a esta altura no tiene sentido es que sigamos simplemente echándole la culpa a los demás, ¿sí? O lamentándonos de nuestra suerte. Porque el presente no es nada más que el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. De la misma manera que el futuro va a ser el resultado de las decisiones que tomemos hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Hay algunas preguntas. Osvaldo las va a leer. Tenemos todavía un buen espacio de tiempo. Formular la pregunta, por favor, por medio del chat. No sé, Osvaldo, si estás en condiciones de leer las preguntas. Sí, perfecto. Se escucha, ¿no? Sí. Bueno, la primera pregunta, más que pregunta, es una afirmación, de alguna manera en concordancia con lo que el doctor estuvo explicando. Aquí un participante dice que hay una clara decadencia en las estrategias y políticas de Estado en el tema Fuerzas Armadas. Da como ejemplo el desgraciado problema del avión que cayó el Skywalk hace poco tiempo, como considerarlo material obsoleto. Y la pregunta que podría asociarse a eso es que si es la falta de hipótesis de conflicto una de las razones por las cuales se ha dejado de tener una Fuerza Armada actualizada. Mire, una situación como esa no puede ser unicausal.
siempre es mucho más compleja. Lo que yo siempre digo es, mire, no pensar en hipótesis de conflicto es una autocastración intelectual, ¿no? Entonces, si la persona, quien me dice, mire, no hay nada que defender, yo le digo, mire, usted sea consecuente. Si el país como tal no tiene nada que defender, usted debe ser consecuente. Por lo tanto, deje la puerta de su casa abierta. Porque si el país como tal no tiene nada que defender, usted, ¿por qué de manera particular va a tener algo que defender? Deje la puerta de su casa abierta y deje que venga de cualquier persona. Eso creo que es una cuestión, ¿no? La idea, hipótesis de conflicto, ¿no? Me parece que es una discusión que está todavía muy cargada de un pasado que hay que dejar atrás. Lo cierto es que estamos en un contexto internacional competitivo y que todos van a querer algo. Por lo tanto, llamémosle como le quiera llamarle, llámele hipótesis de conflicto, llámele el nombre que usted quiere ponerle, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que pensar nuestro futuro y que en un ámbito de competencia habrá otro que quiera lo mismo que queremos nosotros. Y por lo tanto, algún momento tendremos que ver de qué manera podemos llegar a un ámbito de cooperación donde todos ganan o a un ámbito de conflicto, pero nadie... Mire, no me quiero ir del tema, pero decir muy simple. Se habla mucho del multilateralismo, ¿sí? Sobre todo algunos sectores hacen mucho hincapié en esta idea del multilateralismo, tenemos que ir a los multilateralismos. Mire, es muy simple. El multilateralismo no significa que uno le tenga que cargar el problema a otro. El multilateralismo implica que el problema lo resolvemos todos. Pero para que todos resolvamos el problema, esto es una sociedad, significa que alguien tiene todo, tenemos que ir con un capital. Yo no puedo esperar que los demás me resuelvan un problema y yo me quiero formar parte del club que va a solucionar, de la sociedad, y no llevo nada de capital. Aún el multilateralismo requiere que el que se sienta a la mesa lleve algo. ¿Sí? El multilateralismo no significa que no tengamos capacidad. El multilateralismo implica que de manera combinada me pongo junto con otros demás a tratar de solucionar un problema. Entonces, como usted quiera llamarlo, pero hay que desarrollar medios. Bueno, muy bien. Hay otras afirmaciones, también les digo afirmaciones, hablan si debiera tecnificarse a las Fuerzas Armadas. Creo que la respuesta usted la dio, doctor. Por supuesto. Obviamente en su exposición. La pregunta siguiente es, ¿habría que replantear la distribución de la población? Esto es, generar políticas de Estado en sentido de incentivación fiscal, laboral, desarrollar pymes, a fin de ocupar el territorio nacional en su totalidad. Por supuesto. No hay ni Estado que no lo haga. Mire, como le decía, yo, porque me dedico centralmente a Medio Oriente, en el mes de noviembre estuve allá y hablando con unos colegas me decía, hoy en día Cisjordania no es un problema, nuestro problema es Gaza. Y tenemos que seguir poblando el sur, el desierto del Negev. ¿Sabe lo que estaba haciendo el Estado de Israel? A la gente que quería irse a vivir cerca de la franja de Gaza no le pagaban IVA, no le cobraban el IVA. Y me decía, en los lugares donde la gente se está sentando hay lista de espera, ¿no? Imagínense, ¿no? Todos estamos diciendo, acá están tirando cohetes, nadie querría ir ahí, ¿no? Bueno, entonces, la forma en que un Estado puede incentivar, y debe incentivarlo, porque la visión es la que tiene el Estado, no solamente la que tienen los particulares. Ahí donde, cuando hablamos de redistribuir población, ¿cómo nacieron, yo que soy cordobés, cómo nacieron las colonias en la pampa húmeda? ¿Fue que simplemente cada uno fue donde quiso? No, hubo un trazado de ferrocarril que nos trajo otros problemas, por cierto, pero había un trazado de ferrocarril, había un loteo, el Estado estaba. Los cónsules argentinos en el siglo XIX, en España, en Italia, en Alemania, en Ucrania, en ese momento en el Imperio Ruso, se desvivían por atraer inmigración. Esa es la realidad. ¿Sí? Y había beneficio, esto, aquello. Entonces el Estado siempre tiene que tener un papel central. Y sí, como le decía, no puede ser que el 40% de los argentinos vivan en menos de 15.000 kilómetros cuadrados. Esa es la realidad argentina hoy. Pero obviamente vivimos en 15.000 kilómetros cuadrados, pero en muchos de ellos la infraestructura está pensada no para el 40% de los argentinos, sino para el 5% de los argentinos. Por eso todos los problemas que tenemos. Con respecto a eso, a la despoblación o mala distribución de nuestra población que hemos vivido en nuestra generación y la generación de nuestros padres, esa pregunta es personal.
¿cree que responde a una política, a una falta de política, a que todavía el país tiene mentalidad unitaria y todavía vive del puerto? Creo que de nuevo, socialmente de estos procesos son muy complejos para tratar de identificar solamente un par de causas, ¿no? Pero creo que el Estado argentino hace varias décadas que dejó de lado el Estado en tema particular, la política argentina en términos general, la clase dirigente, como usted quiera denominarlo, dejó de lado un papel central que tiene siempre la clase dirigente, que es la de presentar modelos a la población. Cuando yo enseño historia estoy presentando modelos. Cuando yo favorezco a algunos sectores estoy presentando modelos. Y esos modelos son los que, como Estado, son los que yo considero que son los mejores. Del Estado argentino, la clase dirigente argentina hace años que no presenta modelos. Perdón, yo a veces no quiero personalizar, ni mucho menos, pero la clase dirigente argentina es distinto que los que mandan. José Luis Dimas, un sociólogo de la UCA, que fundó la carrera de sociología de la UCA, son dos cosas distintas, ¿no? Pero nuestra clase dirigente, si no que no vayamos y más, pero si alguien ha leído a Leopoldo Marechal, lea El banquete de Severo Arcángelo, y ahí va a haber, digamos, una muy buena imagen de lo que es la clase dirigente. Cuando él, si alguien no leyó, si no lo leyó, se lo recomiendo, por favor, cuando va a llevar la invitación para el banquete a cada una de estas personas que representa un ámbito de la sociedad argentina, ¿no? Pero digo, la clase dirigente argentina en los años 90 pensó que el mejor lugar del mundo era Miami, un lugar donde hay playa y shopping. Digo, si a mí me hubieran dicho, mire, quería ir a un museo, quería ir a una universidad, quería ir a algo. La clase dirigente argentina, si usted ve ¿dónde quiere ir? ¿Quiere ir al Bernabéu a sacarse una foto, a un lugar donde se juega el fútbol, a un shopping o a una playa? Eso nos habla de luego el modelo de país que queremos. No hay una idea que vaya más allá, un poco más compleja. Podemos discutir miles de cosas de la generación del 80, etcétera, etcétera. De hecho, ahí parafraseando a Marechal, ¿no? Dice, ustedes los mandaron a Francia a tomar champán en vez de pensar el país, le dice al estanciero en un momento Marechal, ¿no? Le hace decir a su personaje. Creo que es eso. Uno de nuestros principales problemas es la clase dirigente. La clase dirigente no presenta modelos. Como no presenta modelos, el resto de la población no los hace suyos. Bueno, esa falta de modelos puede deberse a que realmente se piense, o nuestra clase dirigente piensa en el corto partidismo, en el corto tiempo. No solamente en el corto plazo, sino que piensa, no solamente en el corto plazo, sino que piensa además en las apetencias más biológicas. Gracias, doctor. Una pregunta que viene ahora es, ¿cree que un solo partido político tiene la fuerza para generar y poner en práctica una gran estrategia? ¿O se necesita de un esfuerzo multipartidista a la hora de elaborar una gran política de Estado? No es solamente multipartidista. Todos los sectores de la sociedad deben trabajar juntos, no solamente los partidos. Los partidos políticos se representan una parte, pero fíjense, cuando en las crisis que estamos viviendo en los últimos años, ¿quiénes son los que están poniendo el pecho en los barrios más carenciados? ¿Los partidos políticos, o los merenderos, o los comedores, o la ONG? La sociedad argentina es mucho más compleja que el sistema de partidos, que por otra parte está bastante desdibujado, por cierto. Creo que todos los sectores deberían participar. Por eso en los años 40 se conformó un consejo, donde estaban todos, los sectores económicos, los sectores intelectuales, los sectores sociales, todos tienen que sentarse a pensar el país. El país no es algo privativo simplemente de los dirigentes partidarios, es algo que estamos todos. Gracias.
Esta pregunta, a ver si la puedo... ¿Cuál es su consideración sobre la postura de la presidencia? Entiendo que está hablando del Poder Ejecutivo, de no planificar, sino fijarse objetivos a corto plazo. Entiendo que es eso. ¿Cuál es su consideración sobre la postura actual del Poder Ejecutivo de no planificar a largo plazo? Mira, yo creo que ese es un problema que Argentina tiene desde hace décadas. Desde hace décadas. Si uno estudia nuestra historia, verá que luego del Consejo Nacional de Posguerra hubo muy pocas instancias tendientes a pensar estratégicamente el país, ¿no? En los años 90, el presidente Menem creó la Secretaría de Asuntos Estratégicos con Jorge Castro al frente, que estuvo muy poco tiempo. El presidente Macri creó la Secretaría de Asuntos Estratégicos, pero creo que, excepto estas cosas que tampoco fueron algo realmente social, ¿no? O que trataron de aunar a todos los sectores. No ha habido, y es una carencia de nuestro Estado, es una carencia de nuestra sociedad, o mejor dicho, es una carencia de nuestro Estado porque es una carencia de nuestra sociedad. Pero ahí es donde alguna vez deberíamos tal vez intentar romper este círculo vicioso. Muy bien. Bueno, la siguiente también es una afirmación, confirmando lo que usted estuvo explicando. El que hace la pregunta se ve que conoce bastante, dice que tenemos 3 fragatas en este momento en reparación y solamente una, lo cual obviamente es insuficiente para controlar toda la extensión de nuestra costa marítima. Hay que invertir, es la propuesta de nuestro compañero que hace la pregunta. Por supuesto, el informe de la jefatura de gabinete llevado al Parlamento hace 2 semanas atrás se pone blanco sobre negro eso. ¿Sí? Hay una insuficiencia de medios para controlar el territorio. Entonces, eso es una realidad. Por supuesto que hay que invertir, pero es ilógico pensar que los demás en un momento de máxima competencia se van a autolimitar. La única forma que nosotros controlemos nuestro mar hoy como estamos es que los que lo están robando dejen de pescar. Que ellos se autolimiten, no que nosotros los limitemos, ¿no? Creo que ahí es donde tengamos que tener muy claro eso. Bueno, acá una pregunta, realmente es una pregunta binaria, ¿no? ¿Se puede seguir invirtiendo en tecnología y ciencias armadas y actualización cuando hay 8 millones de niños y mujeres sufriendo violencia de género, hambre, etcétera? Bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Hay que hacer las dos cosas. Yo diría, no solamente hay que hacer las dos cosas, yo lo plantearía la pregunta distinta. Hoy tenemos 8 millones de niños con hambre precisamente porque no hemos invertido. Claro. Es al revés. No es que han caído de una nave nodriza los 8 millones de niños desnutridos y escasamente alfabetizados. Son el resultado de malas políticas. El presente es el resultado de las políticas de ayer. Por supuesto que hay que invertir en tecnología. Para las necesidades de una vida en el siglo XXI, Argentina, si seguimos planteando una economía simplemente primaria, ¿cómo podemos depender de una economía primaria en la cual nosotros no tenemos nuestra marina mercante y además ni siquiera ponemos el precio a los productos? Sí, somos grandes productores de soja, pero nosotros no le ponemos el precio a la soja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que no es el mejor lugar, ¿no? Imagínense, pónganlo, llévenselo al nivel personal. Usted realmente estaría dispuesto a decir, bueno, mire, yo voy a hacer mi trabajo y este es el trabajo que voy a elegir, donde yo voy a trabajar todo el día y otro me va a decir cuánto me paga, y sujeto a fluctuaciones del mercado. No, un país tampoco. Muy bien, doctor. Hay una pregunta que también resume un poco casi el motivo de su exposición. ¿Cuál cree que es el problema
o cuál fue el problema por el cual la política argentina tuvo una ausencia de planificación a largo plazo y pone como tal vez última planificación la época de los 40, si realmente es falta por una ausencia de objetivos o cree que hay otro tipo de intereses, diría yo, contranacionales, ¿no? No, pero es que, a ver, la política exterior es la consecución de nuestros objetivos frente a otros actores. Uno no hace política exterior adentro de casa, uno hace política exterior hacia los demás. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a los demás que su política exterior no nos afecten? Por supuesto, ¿por qué? Porque precisamente estamos en esta situación de competencia y de interacción con la otra con voluntad de otros. Por supuesto que otros actores quieren que uno no se beneficie. Pero eso no estamos descubriendo la pólvora ni estamos descubriendo un plan siniestro oculto. Es la realidad. ¿Sí? Esa es la realidad. Si un país protege sus secretos, las empresas protegen sus secretos. ¿Por qué vamos a pensar que luego cuando vamos a la escena internacional eso no existe? Fíjense, piensen esto, digamos, estamos hablando de datos muy concretos. Hoy sabemos, porque los archivos comienzan a hacerse públicos, que una de las cosas, perdón que yo siempre llevo ejemplo a Medio Oriente, pero es el área central de mi trabajo, pero que uno de los arreglos más importantes que se llevó adelante en los años 80 entre Estados Unidos y Arabia Saudita era que Arabia Saudita inundara el mercado internacional de petróleo. ¿Por qué? Porque el principal ingreso de la Unión Soviética era el petróleo y el gas. Si se inundaba el mercado internacional, los precios iban a mantener muy bajos y por lo tanto la Unión Soviética va a tener menos disponibilidad de recursos. Eso es la historia, es historia, esos son datos concretos. ¿Por qué vamos a pensar que eso que sucedió en los años 80, hace 30 años atrás, no puede suceder hoy con otros ámbitos? Por supuesto que sucede. La siguiente pregunta es económica. Pregunta, ¿qué incidencia pueden tener los impuestos, la carga impositiva, y la forma de recaudación y la forma, ¿no?, de recaudación en el costo argentino? No, por supuesto que son importantes. La estructura impositiva de un Estado, a través de la estructura impositiva se ve cuáles son las actividades productivas que se favorecen y cuáles no. Pero mi especialidad no es la estructura impositiva, pero los últimos informes que he visto, el grueso de los impuestos de Argentina, o mejor dicho, del ingreso del Estado de Argentina es IVA, que es uno de los impuestos más regresivos que hay. Lo paga tanto alguien que gana 5.000 pesos como alguien que gana 5 millones de pesos. Obviamente que tiene un impacto, y en algunos sectores económicos es mucho, pero no es solamente cuánto va a influir, sino qué se va a hacer con ese dinero. Yo le puedo cobrar a un sector particular, bien, pero ¿qué hago luego con eso? ¿Va a un barril sin fondo? ¿Va para mejorar algo concreto, de verdad? Esas son las cosas que creo que hay que fijarse, no solamente en la estructura, que por cierto es importante. Acá una pequeña aclaración que vale la pena. Una persona que conoce más que nosotros y que hizo la pregunta, y mío propio, dice: cabe aclarar que la Argentina no posee fragatas, vuelvo a una pregunta anterior, es un tipo de navío que no poseemos, solo tenemos corbetas, destructores, además de avisos, buques de transporte. Bueno, viene bien aclarar como cultura general. La pregunta siguiente es, bueno, hace una crítica. Dice: estimado Pablo, tal vez el modelo que está impulsando la clase dirigente de Argentina es el de la primarización, industrialización al revés, concentración y destrucción del sistema de defensa, como queda evidenciado del golpe militar del 76 con Martínez de Oz, bueno, y una serie de políticos que conocemos, ¿no? Menem, Domingo Cavallo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última imitación de Mauricio Macri. Bueno, hace toda una... Sí, por supuesto. Yo creo que hay dos cosas. Uno puede ser el modelo, porque algunos sectores se ven más beneficiados, y otro también es el resultado de una necesidad.
acá lo veo Julio, ¿no? Es cierto, algunos sectores se pueden ver beneficiados, pero también es una cuestión de necesidad. Si lo único que producís es eso, y bueno, vas y tenés que vivir, ¿en cuánta gente hay que hace un trabajo que no le gusta? Lo mismo con los países. Pero han pauperizado una población al 50%, Paulo, y de esa forma se crea un sistema de gobierno y de poder. No, por cierto, pero bueno, ahí está donde hay que salir de lo urgente para ir a lo importante. Vos podés hacer un trabajo que no te guste. Ahora bien, si en el medio después, además de hacer un trabajo que no te guste, pensás cómo salir de esa situación. Y eso creo que es lo que nos está faltando. Pensar cómo salir de esta situación. Creo que, piensen, no sé, no estoy diciendo solamente Argentina, Brasil sufre un proceso de primarización de su economía brutal. No es nuestro propio, ¿no? No solamente de Argentina, Brasil está pasando por lo mismo. Y obviamente que con la primarización de la economía, como decimos, con precios que ni siquiera los manejamos nosotros, nos volvemos, y sobre todo cuando cada vez son menos los que nos compran, nos volvemos tremendamente dependientes. Perdón. Sobre la idea clara de que hay que recortar gastos en algunos sectores que podrían ser innecesarios, ¿usted podría darnos una idea de dónde podrían hacerse los recortes primarios? No, yo creo que no puedo ser taxativo en esto. Todo depende del modelo que uno tenga, ¿no? ¿En qué vamos a cortar? Y en lo que uno considere que es secundario. Eso, la respuesta es esa. Si no, tenemos que sentarnos a pensar primero en qué consideramos que sea prioritario para nuestro país. En función de eso decidiremos después qué es lo que no es prioritario. Pero primero tenemos que pensar qué es lo prioritario, después vendrá. Si no, terminamos a veces sin querer ahorrando en cosas que no deberíamos ahorrar. Correcto. Acá otra pregunta que, bueno, ¿se podrá recuperar en algún momento los 35.000 kilómetros de vía férrea que tuvo en algún momento la Argentina, además de las 8.000 kilómetros sumadas, ¿no? Los 8.000 kilómetros que tiene ahora? Y, Mire, bueno, el futuro no está escrito. La vida de las sociedades humanas no es una ecuación matemática. Se puede hacer, no sé, piensen, llevemos a ejemplos, ¿no? Hace 250 años, ¿quién hubiera pensado que 13 colonias pobres de la costa este, de lo que hoy en día es América del Norte, iban luego, menos de 150 años después, a convertirse en la principal economía del mundo y la principal fuerza militar del mundo? Hubiera sido una locura, hubieran dicho los europeos que eso podía pasar, y pasó. Hace 120 años atrás, los británicos le estaban inundando a China de opio, porque los chinos no le compraban nada y tuvieron 2 guerras para que los chinos consumieran opio. Bien. Hace 40 años atrás, 45 años atrás, China era un país tremendamente subdesarrollado y agrario. No estoy pensando hace 200 años, hace 40 años. ¿Qué hicieron? Tomaron decisiones. Y tomaron decisiones que implican costos. Y que implican, todos estamos muy contentos con el modelo chino. Ahora bien, las cosas son muy simples. Implican costo y disciplina social. Usted quiere, el modelo chino implica costo y disciplina social. No es tirar la bolsa de los fideos de sopa de letra y que caiga el Quijote. No, este es un poco más complejo, pero si usted está dispuesto a hacerlo, se puede hacer, todo se puede hacer. Doctor, yo no tengo más preguntas escritas, por lo menos en el chat. Acá hago una pregunta a todos los participantes, si hay alguna más, si la quieren escribir. Si no, le dejamos a Hugo que cierre esto. Acá apareció una pregunta.
¿cuáles fueron algunos cambios viables en la política exterior empleada por Argentina para mejorar su situación sin afectar su situación interna? Yo entiendo que cuáles serían los cambios visibles en la política exterior que debiera emplear Argentina para mejorar su situación sin afectar su situación interna. Entiendo que esa es la pregunta. Una política exterior es la acción exterior del Estado en función de nuestros intereses. Eso es, básicamente, lo que yo quiero conseguir para mis propios intereses. ¿Cuáles deberían ser? Yo creo que es eso, ¿no? Escapar de ámbitos de primarización. Perdón, pero yo en este sentido no lo oculto, soy muy crítico con la República Popular China. Nosotros no podemos ser considerados un aliado estratégico de un país que tiende a nuestra primarización de nuestra economía, expolia nuestras riquezas ictícolas y que tenemos una balanza comercial claramente deficitaria. ¿Cómo voy a ser socio de un Estado que plantea esas tres cosas? No estoy diciendo que mejor sea otro, lo digo simplemente que con la República Popular China tenemos tres cosas. Pero tenemos una ventaja central, sabemos qué es lo que quieren los chinos. Perdón que lo diga de esa manera, muy coloquial. Y si sabemos que en una negociación, cuando uno sabe qué es lo que quiere el otro, ya es un muy buen comienzo. Lo miro a Mike, que es especialista en estas cosas, pero cuando uno sabe qué es lo que el otro quiere, ya ahí la cosa se despeja bastante, porque cuando yo identifique qué es lo que quiere el otro, sé hasta dónde puedo presionar, qué es lo que puedo dar, qué es lo que puedo pedir. Nosotros sabemos qué es lo que quieren ellos, ¿sí? Resulta que sabemos qué es lo que quieren ellos, y el gran logro de nuestra diplomacia en los últimos años fue conseguir acuerdos donde le vendíamos lo que ellos querían. ¡Qué locura! Sí, el logro de nuestra diplomacia hubiera sido, mire, ¿usted qué quiere? ¿Quiere pescado? Bien, deme tecnología. ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere soja? Véndame esto. No, ¿usted quiere pescado? Yo se lo vendo. Si usted lo quiere, yo tengo que conseguir algo a partir de esa negociación. No, pero le voy a pagar. Y bueno, claro, obviamente que me va a pagar. Mire, si encima me lo va a llevar gratis, como se lleva ahora una parte importante del pescado. No, creo que hay eso. Tenemos que la política exterior depende de nuestros intereses. Si nosotros realmente vamos a priorizar nuestros intereses, nuestra política exterior se va a acomodar en función de eso, ¿no? Muy bien. Acá apareció una pregunta. ¿Por qué no mencionó el desarrollo de la industria minera, incluyendo la del litio? No, por supuesto. No, ese es otro tema. Sí. No, hay muchos temas que podemos discutir. Yo simplemente me centré en tres que creía o que considero que realmente pueden tener un impacto. El litio también, pero es muy importante. Implica lo mismo que en otros sectores una negociación y una coordinación, por eso es hincapié en el Estado Nacional, en este caso con las provincias, porque desde la reforma constitucional del 94 ustedes saben que los recursos son provinciales, y es otro tema fundamental, ¿no? Creo que sí coincido en que el litio es otro tema que es muy importante. Lo querido, si me permitís, bueno, ante todo felicitaciones por la claridad de siempre acostumbrada en la exposición. Gracias. Quisiera humildemente agregar que por la situación geográfica, socioeconómica, cultural, intelectual y de recursos que tenemos, ¿por qué no pensar en una segmentación estratégica de la gran estrategia como marco a esta estrategia de oferta que vos manifestabas, por ejemplo, en relación a Chile y ahora en relación al litio? Nada más, es una pregunta que dejo en el éter para pensarla, ¿no? Y, ¿por qué no?, para implementarla y actuar sobre ella. Abrazo enorme. Coincido plenamente. Creo que estos ámbitos, como lo que está generando aquí Hugo, nos permiten eso, sentarnos y pensar. Es el esfuerzo, es lo que no estamos haciendo. Tenemos que pensar y discutir, y probablemente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero y después trabajar en los detalles y después en la implementación, pero es lo que nos debemos, Y tenemos que generar clases.
cuando a veces con vos creo que lo he hablado una que otra vez, con muchos de los que están aquí, piensen esto, no sé, la Argentina se hizo básicamente, no sé, en la jabonería de Vieites, para decirlo de una manera, ¿no? Un grupo de gente que se sentó a pensar algo, ¿no? Después fue en el salón literario, después de Casero fue en el Club del Progreso, después fue, no sé, en el Jockey Club. ¿Dónde hoy piensa la clase dirigente argentina? ¿Cuál es el ámbito donde se juntan a pensar? Yo creo que lo que tenemos que generar es ámbitos como este que estamos teniendo aquí, donde pensemos, donde pongamos ideas, donde no significa que estemos todos de acuerdo, pero pongamos ideas. Eso creo que es el desafío. Hoy nos hace falta una jabonería de Vieites del siglo XXI, eso es lo que nos hace falta, ¿no? Un lugar donde se junte la gente a pensar el país. Surge una pregunta que realmente yo me la había pasado. Dice, ¿cuál cree que es la incidencia o influencia inglesa, israelí y norteamericana en el impedimento de una estrategia nacional soberana? Si cree que esas potencias influyeron como para tener una estrategia definida o falta de estrategia. Bueno, de todos los estados del mundo, no solamente los 3 que menciona, también recién mencionaba China. Todos los estados del mundo persiguen sus propios intereses. No podemos pedir que los estados del mundo, por eso comencé diciendo, no podemos esperar que los demás estén para ayudarnos en un contexto competitivo. Por supuesto que cada estado va a buscar sus intereses. Por supuesto que los ingleses van a querer mantener su posición de preeminencia en el Atlántico Sur. Por supuesto que Israel va a querer vender cosas que a lo mejor podíamos producir nosotros. Por supuesto que, etcétera, etcétera. Así podemos seguir. Pero esta no es la cuestión. Esto es sorprenderse por la realidad. La realidad es que cada estado busca su particular interés. Y la cuestión está en la inteligencia nuestra, en tratar de proteger nuestros propios intereses. Ese es el desafío. Esto es como asustarse porque en un partido de fútbol el otro te hizo un gol. Por supuesto que te quiere hacer goles. Claro, si no, yo no me puedo decir, no, me hizo gol. Claro que te dice que quiere hacer goles. Pues la cuestión es cómo evitar que te haga el gol y cómo hacer gol vos. No pararte a mirar que, mire, me hizo gol. Claro, y si encima tiene un buen jugador, y si encima sabe bien las reglas de juego, y si encima uno está cansado, y si encima uno tiene coronavirus, y encima tantas cosas más, por supuesto que va a ser por goleada. Pero no hay que, de eso se trata el sistema competitivo. Antes de las últimas preguntas, quiero decirle que realmente son muchísimas las felicitaciones a su exposición. Muchas gracias. Agradecimiento, lo bien armado que está su exposición, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimas de estas. Muchas gracias a ustedes. No puedo dejar de decirlo porque realmente nos están bombardeando con eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y acá sí aparece una pregunta, dice, ¿qué opina del plan Andinia? Sí, sí, mire ese tipo de cosas, yo no sé si realmente carezco de los elementos para señalar que ese tipo de proyectos haya existido, sinceramente no puedo afirmarlo, ¿sí? Lo que sé es que en toda sociedad, las fuerzas centrípetas, las que tienden a la disolución, existen. Y que para eso las sociedades se ordenan en estados, porque la función central del Estado, a través de garantizar la seguridad y la justicia interior, es fortalecer la fuerza centrífuga. Si dejamos que cada sector priorice sus intereses particulares por sobre los intereses de la organización toda, pues la disolución es una cuestión de tiempo. La función del Estado es eso, ¿no? Favorecer, dar una idea de todos, aunar voluntades, favorecer las fuerzas centrífugas. Perón decía, ¿no?, que la política es sumar y multiplicar.
Pero claro, eso es lo que hace un Estado. Después, obviamente, que habrá fuerzas diversas de adentro y de afuera que tiendan hacia otro sentido. Pero ahí es donde tenemos que estar nosotros, donde la sociedad, el Estado tiene que trabajar. El Estado no puede trabajar para la división, tiene que trabajar para la unidad, pero no la unidad digamos, de una sirena, la unidad de todos igual. No, la unidad de una orquesta, donde cada uno cumpliendo su papel, pues el sonido final sea mejor para todos. Creo que ahí es donde lo demás le podemos poner cualquier nombre, pero eso existe en todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos que ocuparnos, de nuevo, perdón por este ejemplo futbolero, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de hacer goles y que no nos hagan goles, no sorprender porque otro no quiere hacer goles nosotros. Bueno, acá un pensamiento, un compañero, una compañera, dice, también la Argentina fue pensada en el campo de batalla. Por supuesto. ¿Qué país, o como tal, en la modernidad, no emergió de un acto de fuerza? Lo que hacemos después, nosotros, las generaciones que vienen después, es justificar ese acto de fuerza, romantizar, darle un poquito de glamour a ese acto de fuerza, pero es así. Como decía un profesor mío, dice, para España, San Martín era un oficial que traicionó al rey. Pues claro, no, pero digamos, es todo, no hay, la historia es así. Algunas veces hay algunas potencias que son mejores que otras, en el sentido de que cuando dejan que sus hijos crecen, pues los acompañan, les compran una casa y mantienen buena vinculación. Otras no son tan inteligentes, ¿no? Creo que básicamente a eso estamos refiriendo. Pero siempre hay una situación. A ver, déjame ver un poco más. Bueno, siguen las felicitaciones, agradecimientos, y una corrección a una pregunta, posiblemente yo no la entendí bien. Acá una compañera dice, no es la pregunta sobre el eje anglo-sionista norteamericano y sus intereses que yo me refiero, sino la afirmación del impedimento de una estrategia nacional con esas potencias. Es decir, no lo ve como... Lo ve como que pregunta si podría haber un alineamiento con ese eje de potencias, ¿no? Mire, yo en el sentido de nosotros, no hay Estado en la historia de nuestros 200 años como vive independencia que más se haya opuesto a nosotros que el Reino Unido. Esa es una realidad. Y por tanto deberíamos pensarlo mucho y aprender mucho de ellos. Y esa frase que seguramente todos escucharon, ¿no? De Lord Palmerston, ¿no? Inglaterra no tiene ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Yo creo que esa es la cuestión. Nosotros no tenemos que decir quiénes son nuestros amigos o nuestros enemigos. Nosotros tenemos que ver cuáles son nuestros intereses. Después de ahí vendrán nuestros amigos y nuestros enemigos. Y con nuestros amigos caminaremos un trecho juntos y otro trecho no caminaremos juntos. Y con nuestros enemigos caminaremos un trecho en la vereda opuesta y probablemente después caminemos separados. Porque las relaciones entre los estados no son lineales, blanco y negro. Nosotros todos los estados tienen ámbitos donde cada uno juega su juego y no le importa lo que hace otro. Tiene otros ámbitos donde hay cooperación y tiene otros ámbitos donde hay competencia. Eso corrijo, Osvaldo, soy yo el que hacía la pregunta con respecto a la triada. No, para nada, digamos, no lo planteo como una posibilidad desarrollar un proyecto nacional en los marcos del papel que tiene la entidad sionista israelí, Inglaterra o Norteamérica. Lo que planteo precisamente es la imposibilidad de pensar un proyecto nacional con el capital financiero o pensar un proyecto nacional con estas potencias. Por eso marcaba claramente en algunas preguntas que le hacía a Paulo, este ejemplo que se pone de Israel, digamos, en varios momentos lo has planteado, Paulo. Ahora, sí.
un modelo de apartheid es el ejemplo, digamos, que podría iluminar qué hacer en la Argentina, por ejemplo. Yo no creo para nada en eso. Manuel, yo en un momento dije eso, yo me referí simplemente a dos cosas muy puntuales. La primera era en la política de la startup y la segunda de cómo el Estado podía incentivar a través de algunos beneficios fiscales los cambios de geográfico y geopolítico de la población. Como el apartheid y no apartheid, mira, esto que ese tío voy a ser muy claro, a riesgo de ser muy, muy duro. Yo soy católico y no le deseo el mal a nadie, absolutamente a nadie, ¿sí? Pero también me parece a veces una cuestión de... cada Estado tiene que cuidarse solito. Sí, cada Estado tiene que cuidarse solito. Me preocupo mucho más por Argentina que por lo que puede pasar a 14.000 kilómetros de distancia. Bueno, pero por eso no reconoces el Plan Andimia, por eso el compañero que te preguntaba lo del Plan Andimia no lo reconoces. A ver, el Plan Andimia se dio en el mismo momento en que terminaron ocupando Palestina. No, esa es otra cuestión, son dos cosas distintas. Creo que ahí hay que tener mucho cuidado en varias cosas. Siempre, mira, hay un ejemplo que me ponía un profesor a mí, que yo lo he hecho mío y que me parece genial. Si uno va a otro país y escucha de decir, Argentina quiere esto, Argentina quiere aquello, porque Argentina siempre buscó esto y Argentina buscó aquello, y ustedes, argentinos, lo primero que va a decir es, espere. Cuando usted habla de Argentina, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere al gobierno de Fernández, al gobierno de Macri, se refiere al ministro X o al ministro Y? ¿A quién se refiere? ¿En qué época? ¿Por qué? Porque en los detalles está la realidad. Entonces, eso que a nosotros lo vemos claro, ¿sí? Y por eso nuestra realidad es tan compleja, pasa en todas partes del mundo. Yo creo que hay una cuestión que me parece que es muy claro. Es cierto que, porque veo la pregunta, ahora la estoy leyendo aquí, y por lo que me decís, a nadie se le escapa que por cierto existió, de hecho en el Estado judío, Theodor Herzl plantea la idea de que, bueno, puede ser Palestina, puede ser Argentina, lo ve claramente, pero después del primer congreso sionista se termina decidiendo que no, que es Palestina, porque la vinculación del pueblo judío está, de acuerdo a lo que estableció el sionismo, es eso. Pero si uno se acerca a los detalles, verá que el sionismo no es un movimiento unificado. ¿Sí? No es lo mismo el sionismo de Herzl que el sionismo de Jabotinsky, que los otros movimientos sionistas. Perdón que salga del tema, pero creo que a veces es bueno señalarlo. Y además, el sionismo fue un movimiento político del siglo XIX de una parte del pueblo judío. Una parte muy específica del pueblo judío. Los sionistas, el sionismo no era un movimiento de los judíos árabes, no era un movimiento de los judíos sefardíes, no era un movimiento... Está clarísimo, de hecho convivieron muchísimos años, tanto judíos como cristianos, musulmanes en Palestina, hasta que ocurrió, digamos, la ocupación. Pero digo, Pablo, no vamos a entrar en ese tema porque es muy complejo, es un tema que digo que me interesa mucho porque forma parte de mi trabajo. Lo que sí puedo decir es que el sionismo es un movimiento muy complejo como un movimiento político. Es básicamente un nacionalismo del siglo XIX en términos ideológicos. Esa es la realidad. Es un nacionalismo del siglo XIX. Pero, mirá, fíjate qué cosa interesante. Y con esto quiero llevar de nuevo al tema, ¿no? El famoso acuerdo Sykes-Picot, para aquellos que no estén familiarizados, es un acuerdo que siempre se le achaca al Reino Unido y a Francia, pero en realidad se firmó en San Petersburgo, los rusos estaban muy metidos ahí, lo que pasa es que después ocurrió la revolución bolchevique y quedaron fuera, pero básicamente se dividían lo que hoy en día es Medio Oriente, que eran los territorios del Imperio Otomano porque la guerra estaba por terminar. Al momento que ocurría eso, ¿sí? Si alguien vio la película Lawrence de Arabia, Oscar, 1962, con Peter O'Toole, se daba lo que se llama la correspondencia Hussein-McMahon, ¿sí? ¿Qué le decían los británicos a los árabes, sobre todo en la familia de quien gobernaba los sitios más santos del Islam? Le decía, ustedes nos apoyan a nosotros en contra de los turcos,
¿sí? Y nosotros vamos a darle un lugar para que luego se conforme un Estado árabe unificado en todos los lugares donde la gente habla árabe. Y no solamente con eso, sino que a la vez el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Balfour, le decía al dirigente, representante del sionismo en el Reino Unido, a Lord Rothschild, que la corona británica iba a apoyar el movimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Fíjense, ¿no? Los británicos le decían, negociaban con los franceses y los rusos, y también los italianos, por cierto, estaban ahí, no nos olvidemos, ¿sí? Le prometían algo a los árabes y le prometían algo al movimiento sionista, ¿sí? Esto es, libraron cheques, muchos cheques, pero la cuenta alcanzaba para pagar a uno. Porque el territorio era uno, pero le prometieron a varios, ¿sí? ¿Qué pasó cuando terminó la Primera Guerra Mundial? Pues fueron todos con el cheque. Ojo, míreme, yo quiero cobrar. ¿Y qué hizo Gran Bretaña, ¿sí? Y Francia en la conferencia de San Remo en 1920? Le dijo, mire, señores nacionalistas árabes, su cheque ya algún día lo va a cobrar, se lo voy a endosar. ¿Qué le dijo al movimiento sionista? Mire, su cheque ya algún día se lo va a cobrar. ¿Y qué hizo? Con Francia dijeron, lo que hoy en día es Líbano, Siria para ustedes, Irak, conformó Irak, Palestina, Transjordania para mí. Listo, se terminó la historia. Y fíjense que es interesante porque ahí la historia es donde nos puede dar algunos elementos para entender nuestra realidad y cómo algunas veces cambiaron. ¿Qué hizo el movimiento sionista? ¿Qué hizo el movimiento sionista? El movimiento sionista dijo, estos ingleses nos dieron un cheque sin fondo. Comencemos a construir nuestro Estado. Construyeron la Universidad Hebrea de Jerusalén, construyeron su Ministerio de Educación, construyeron su ejército y comenzaron a llevar inmigración. ¿Y qué hizo la dirigencia árabe? Se quedó mirando el cheque, creyendo que se iba a cumplir. 20 años después, cuando el Reino Unido se declaró en bancarrota y se retiró de Palestina y le entregó el problema en concurso de acreedores a la recién conformada Naciones Unidas, el cheque que los tenían los árabes no tenía ningún valor. Y como habían construido poder, los sionistas se quedaron con el territorio del cheque que les habían dado hacia 20 años antes, 30 años antes. Esa es la diferencia entre una dirigencia que ve el futuro y una dirigencia que espera que los demás le ayuden. Sí, Pablo, hay algunos elementos más, digo, no me quiero extender porque es interesante, digamos, profundizar en lo que estuviste exponiendo y de cara a la realidad argentina. Solo agregar que me surge un interrogante, ¿no? Porque, digamos, no es propio del siglo XIX. Al día de hoy, el sionismo ha generado, entre otras cosas, que, por ejemplo, haya quienes tienen doble nacionalidad, que funcionen como reservistas, y eso en un país como el nuestro, ¿no? Un compañero ahí hace una pregunta también sobre hipótesis de conflicto, ¿no? Esto que han dicho, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, sin embargo, tenemos ocupadas Islas Malvinas, tenemos el Atlántico Sur con base de la ONU, un submarino, el Ara San Juan, hundido, con hipótesis de ataque británico y cobertura que se le han dado. Digo, hay investigaciones sobre esto, los familiares acompañaron, nosotros hemos acompañado, de hecho, a los familiares, pero digo, ante esa hipótesis de conflicto, ¿cómo se definirían aquellos que viviendo en la Argentina tienen la doble nacionalidad y funcionan como reservistas de Israel? Y no molesto más, no quiero interrumpir ni monopolizar la palabra, disculpen. No, pero eso depende de muchas cosas. Eso, mire, un Estado, ahora que estamos en momento de coronavirus, como se lo decía hace un tiempo cuando estábamos hablando con Hugo, es de la siguiente manera, mire, usted, ¿por qué se va a infectar de coronavirus? Se va a infectar de coronavirus básicamente nos va a decir porque usted está bastante flojo de defensa y porque no se cuidó. El coronavirus está dando vuelta. Si yo me cuido y si yo me mantengo fuerte, las posibilidades de que me enferme son menores. Llegando a lo que usted me dice, pasa exactamente lo mismo. Si uno construye estados fuertes, por más que los virus estén dando vuelta, no nos afecta. Si uno construye estados débiles, cualquier virus te va a afectar. Esa es la realidad.
La diferencia no es que el otro te quiera hacer gol, es que yo esté mirando para otro lado y discutiendo con el árbitro mientras me siguen haciendo goles. Bueno, creo, no sé, se ha satisfecho una serie de preguntas, entramos inclusive en un anexo impensado. Te agradezco, Pablo, realmente Por favor. tus profundos conocimientos, realmente felicitaciones. Y bueno, y dejo a Hugo, a Melgarejo, que cierre esto. ¿Parece bien, Hugo? Sí, cómo no. Bueno, bueno, muchas gracias. Hoy creo que alcanzamos el récord de participantes. 75 personas estuvieron conectadas. Vuelvo a agradecer, lo había hecho al inicio y lo pongo como ejemplo, la presencia de creo que cerca de 10 personas de Jujuy, de la organización de Liberación Argentina, creo que ese es el nombre correcto de la agrupación, como también la presencia en el otro extremo de los compañeros de un grupo de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional de Tierra del Fuego. Parece que ahí muestra un amplio espectro que alienta nuestra tarea sin lugar a dudas. Por otro lado, los temas internacionales específicos los vamos a seguir tratando durante este mes. Aceptamos en la medida aceptamos sugerencias, digamos, esto no lo construimos un grupo de esclarecidos. En la medida de nuestras posibilidades, de nuestros recursos, incorporaremos temas, no tenemos problema. Si por ahí alguna pregunta se nos escapó, pedimos disculpas. En el caso de la pregunta que había hecho Ali, se le había pasado a Osvaldo, sin duda. Por eso después le insistí para que la hiciera. Bueno, comenzamos el segundo cuatrimestre con todo éxito. Le agradezco a todos la presencia. Vamos a continuar todos los viernes, 18:45 horas. El próximo expositor va a ser Ariel González de Valle, ¿sí? También un hombre muy calificado, joven, y continuaremos así. Muchas gracias a todos los agradecimientos que nos están mandando y nos mantenemos en contacto. Pablo, si vos querés decir algo más, yo por mi parte nada más. Bien, muchas gracias. Simplemente agradecer que hayan estado aquí. El intercambio de ideas siempre es lo más rico. Ojalá tuviéramos más instancias para compartir ideas. Siempre insisto en eso. Y bueno, es nuestra responsabilidad generacional. Cada generación tiene que pensar. Nosotros no somos una excepción. Gracias por la oportunidad. Un saludo muy grande a todos. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias.